Buenas noches. Conocen ustedes bien, en este programa ya platicamos, a Héctor Hernández Bringas. Él es demógrafo, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México. Héctor, buenas noches. Buenas noches, Carlos. Con el gusto de estar contigo y tu auditorio de nueva cuenta. Gracias. Lo que pasa es que están sonando las alertas o las alarmas, no solo en México, sino en el mundo, por lo que le llaman una segunda ola. Yo no sé si en México es o no segunda ola, pero parece ser que la pandemia sigue cundiendo y preocupando a mucha gente. Mira, en México lo que tenemos es un repunte, no un rebrote, porque nunca logramos contener realmente la pandemia. Porque estuvimos durante unas semanas establecidos en un nivel, en una meseta alta, por supuesto, nunca como la que se logró en ciertos países europeos, y en ese nivel alto hoy hay un repunte, particularmente, nos dice la autoridad federal, en algunas entidades federativas, que son 8 concretamente, ¿no? Yo sostengo, Carlos, que cada día de la pandemia es el peor día de la pandemia. Si en el mes de marzo nos confinamos con apenas unos pocos casos, hoy, ¿por qué no lo hacemos con decenas de miles o centenas de miles de casos que están padeciendo el COVID? Cada día es sin duda el día más riesgoso. Y hay un dato que es incontrovertible y es un dato duro, y quizás el dato más duro, Carlos, de todos los que tenemos a mano, que no hemos podido bajar, salvo algunos días excepcionales, de los 400 o 500 muertos diarios. Esto no ha concluido, y creo que los meses que vienen, las semanas que vienen, van a ser muy complicadas en materia de contagios y en materia de defunciones. Y ya sabemos que los alrededor de 93,000 muertos que hay oficialmente a causa del coronavirus, en realidad hay que multiplicarlo por 2.8, lo cual da pues un titipuchal, alrededor de 250 o más miles de decesos, pues por insistir entre otras cosas, en que el cubrebocas no sirve, Héctor. Sí, efectivamente, mira, algunos cálculos que hemos hecho en la universidad y algunas otras personas también nos hablan que habría que multiplicar por 2.5, 2.8, lo cual ubicaría el nivel de muertes en los 250,000, 260,000 a nivel nacional. Y efectivamente, toda esta situación que estamos viviendo de una crisis mayor todavía con el COVID, se da en el contexto de muchas contradicciones en el discurso público y negaciones de la importancia que tienen las medidas para la prevención del contagio. El tema del cubrebocas. El cubrebocas es muy importante porque, entre otras, con la sana distancia, el cubrebocas es o son los únicos medios que tenemos para realmente evitar los contagios. Pero el gobierno insiste en que no sirve. En días recientes, ¿ya viste? Pues insiste en que no sirve porque efectivamente el presidente lo acaba de decir, porque ya es muy difícil decir ahora sí sirve después de 92,000 muertos. Yo creo que esa ya no la va a decir nunca, Carlos, ya no la va a decir. Debió haber habido una campaña semejante, comentábamos poco antes de tener esta conversación, a la exitosa, me parece, atinada que hay en contra del consumo de drogas, ¿no? Sí, mira, sin demérito de esta campaña que hay contra las drogas, que sí es en efecto muy importante, también tenemos la urgencia de la pandemia y una mayor crisis en torno a la pandemia. Entonces yo creo que al menos debiera haber una campaña similar, con la profusión, con la intensidad que se da esta campaña contra las drogas, a propósito del uso de cubrebocas, de la sana distancia y de las diversas medidas que puede tenerla o adoptar la población para prevenir los contagios. Creo que en materia de comunicación social, y habida cuenta las contradicciones y negaciones que ha habido en el Instituto Federal, esto lamentablemente no se dará en este contexto de pandemia. Disculpa, aunque no es tu especialidad, la nutrición o la epidemiología, ¿no incidirá en la propagación de COVID-19 el consumo de alimentos que se adquieren en la calle? Guisos, pasteles, no sé. Mira, no, porque estos llevan un proceso de horneado, lo fríen los alimentos, etcétera, etcétera.
Y algunos expertos en la literatura y algunas declaraciones de la Organización Mundial de la Salud recientes nos han dicho que el riesgo fundamental es por las gotas de saliva o los estornudos. Por eso la importancia del cubrebocas. Y más que estar lavando con Lysol los paquetes que traemos del súper, etcétera, etcétera, o rociando a las personas, a la ropa, lo más importante es protegernos de la saliva y de los estornudos, ¿no? Eso es lo más importante. Cuidar lo que se respira y lo que se exhala, ¿no? Así es. Y en todo caso, el riesgo de comer en la calle tiene que ver con la proximidad, Carlos. Ese sí que es un riesgo, ¿no? Yo he visto, yo no sé si tú has tenido oportunidad de darte un tour por ahí, yo sí lo he hecho. Y los mercados públicos están llenos, a la hora de la comida, los puestos en la calle están llenos, la gente una a un lado de la otra y sin protección comiendo. Eso sí es un riesgo, la proximidad. Pero también, Héctor, ¿qué hacer? ¿Qué hacer según tu saber y entender con lo que es la presión económica en México y el mundo? Y lo que es también el hartazgo, el cansancio social, porque este problema ya se arrastra, cuando menos desde febrero en México. Sí, efectivamente, Carlos, este momento tan crítico que estamos viviendo con la pandemia se da en un contexto de enorme presión económica por abrir más sectores, por abrir más actividades, por extender los horarios de las actividades y también en un contexto de un gran cansancio social por el confinamiento. Y la presión por reabrir la economía, pues sí, es muy importante y debiera hacernos pensar, Carlos, en estrategias mucho más focalizadas y mucho más específicas para detectar dónde realmente están los focos rojos de los contagios. Le dicen que cuesta mucho dinero. Pues sí cuesta mucho dinero, pero hay estrategias que se pueden implementar, como el tema de las que han sugerido algunos expertos, el tema de las pruebas serológicas, Carlos. En México es indispensable desde hace mucho hacer un esfuerzo por llevar a cabo una encuesta serológica que nos diga realmente dónde están los focos rojos de los contagios territorialmente hablando y que nos diga el tamaño del problema que estamos viviendo. Este tipo de encuestas se han hecho para otro tipo de padecimientos y se pueden hacer en México sin ningún problema y sin el costo que implican las pruebas tipo PCR, ¿no? ¿Cómo se realiza? Mira, es un procedimiento sencillo que se ha hecho en encuestas, por ejemplo, para medir problemas como la diabetes. Es una extracción de un poco de sangre en un ejercicio de encuesta, además de las preguntas que les hacen a las personas, se les extrae un poco de sangre a través de un muestreo y a los 5 minutos, en una prueba fácil que no requiere de grandes laboratorios, se puede tener el resultado y saber si la persona tiene anticuerpos contra el COVID, en este caso. ¿Y los resultados son inmediatos? A 5 minutos. Es como esto que se hace para exámenes preliminares por ejemplo, prostáticos, un ligero piquete en la yema de los dedos, ¿no? Así es, o como las pruebas que hacen como con diabetes y la coloración de un papel, etcétera. Entonces, sí se pueden hacer este tipo de cosas y no se han hecho. Alguna vez, recientemente escuché que en el DF, en la Ciudad de México, probablemente se hiciera, pero hablaban de temas de costos, ¿no? Y yo creo que no es tan costoso y es sobre todo muy necesario hacer. A mí me llama mucho la atención lo que parece ser una negligencia ya muy notable en esto de no impulsar campañas como la que está haciendo contra las drogas, porque no sé cuántas muertes pudieran evitarse si se intensifican los mensajes de prevención. Sí, por supuesto. Mira, yo creo que el tema de los mensajes es muy importante. Yo creo que tienen efecto en la población y sobre todo considerando la cantidad de muertes que pueden evitarse. Yo estoy lamentablemente en la certeza de que vamos a superar muy pronto, los datos nos lo dicen, las 100,000 muertes en los números oficiales y probablemente llegaremos a acercarnos a las 300,000 en los cálculos que tenemos nosotros. Entiendo que ha habido estudios y pronósticos, al parecer de la Universidad de Washington o no sé cuál otra institución prestigiada del mundo, que ha hecho inclusive la estimación
de las muertes que pudieran evitarse solo con el uso del cubrebocas. Sí, claro, son los distintos escenarios que ha planteado la Universidad de Washington concretamente y con más claridad, donde nos habla que justamente, si se usa cubrebocas y se mantienen medidas de cierto control en la apertura de actividades económicas y en la movilidad de la población, Carlos, se puede llegar, se podía llegar, decían hace meses, hacia fin de año a un máximo de 70 a 80 mil defunciones. Si estas medidas no se toman, y este es el escenario que parece se va a cumplir, Carlos, llegaríamos hacia fines del año, hacia enero del próximo año, a las 120 mil defunciones. Y no parece ya tan lejano esta previsión, que ciertamente parte de las cifras oficiales. Bueno, pues en palabras del doctor López-Gatell, que decía que sería una catástrofe llegar a los 60,000 decesos, ya vamos por lo pronto poco más de catástrofe y media, y todo indica que ya tenemos la catástrofe multiplicada por 4. Así es, en las estimaciones que hemos realizado efectivamente. La catástrofe por 4, y en los datos oficiales hacia fines de año llegaremos a la catástrofe por 2, 120,000 defunciones. ¿Cómo van los contagios en la universidad? ¿Tienes idea? Ha habido lamentablemente decesos. En algún dato que veía yo hace unas semanas, dentro de la comunidad universitaria sí hay varias decenas de defunciones. Pues qué pena. Es muy penoso, sobre todo por una estrategia oficial que parece ser la del sálvese quien pueda, Héctor. Sálvese quien pueda y muérase quien se tenga que morir. Eso parece ser el mensaje ante la ausencia de una coordinación y de una estrategia nacional en materia de política pública para contener la pandemia. Héctor Hernández Bringas, te agradezco mucho esta conversación. Seguramente tendremos que volver a hablar, por desgracia, sobre este tema pasados algunos días. Vamos a ver qué pasa. ¿Te parece? Me parece muy bien, Carlos. Te agradezco mucho la invitación. Al contrario, yo te agradezco tu disposición. Muchas gracias, buenas noches y buenas noches a ustedes.